¿Cómo estás? Bueno, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo preliminar pidiendo a Israel evitar un genocidio en Gaza. Celia Mendoza, de La Voz de América, nos amplía la información. La Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas ordenó este viernes a Israel que tome medidas para prevenir y castigar la incitación directa al genocidio en su guerra en Gaza, aunque no llegó a ordenar un alto al fuego en el caso que fue presentado por Sudáfrica. El Estado de Israel deberá tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de actos comprendidos en el artículo 2 de la Convención sobre Genocidio, aseguró la Corte Internacional de Justicia. En el fallo que se dio y donde una gran mayoría del panel de 17 jueces del tribunal votó a favor de medidas urgentes donde se identifica al pueblo palestino en Gaza como una población protegida y ordena que se eviten actos de genocidio, castigar a quienes cometan violaciones y garantizar la entrada de ayuda humanitaria. Israel debe informar al tribunal en un plazo de un mes de qué está haciendo para mantener esta orden. La decisión es jurídicamente vinculante, pero el tribunal no tiene ninguna forma de hacerla cumplir. La autoridad palestina reaccionó con satisfacción a las medidas provisionales que fueron ordenadas durante esta jornada por el tribunal, mientras el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reaccionó tras la decisión de la Corte en La Haya, asegurando que de la misma manera que él tiene un compromiso de Israel con el derecho internacional y que es inquebrantable, lo es, según el mandatario, su compromiso sagrado de seguir defendiendo a su país y a su pueblo. Netanyahu afirmó que, como todo país, Israel tiene un derecho inherente a defenderse y que la acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, sino escandalosa, y la gente decente en todas partes del mundo deberían rechazarla. El primer ministro dijo que su guerra es contra los terroristas de Hamas, no contra los civiles palestinos, mientras afirmó que continuarán facilitando la asistencia humanitaria y haciendo todo lo posible para mantener a los civiles fuera de peligro, incluso cuando Hamas, según él, utiliza a las personas civiles como escudos humanos. La Corte también pidió que se libere de inmediato a todos los secuestrados que todavía tiene Hamas bajo su poder en Gaza. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Jerusalén para Latina. Una situación bastante compleja. Hay que tener en cuenta que Israel mantiene los ataques en ese momento en la zona sur de Gaza, en la zona conocida como Jan Yunis. Al momento se contabilizan más de 26.000 muertos en Gaza y la cifra de heridos ya supera los 68.000. Lamentablemente, gran cantidad de las personas que han perdido la vida son mujeres y niños. Es una situación muy compleja y la gran duda es, ¿por qué es que la Corte está haciendo este pedido? Es un fallo preliminar. Hay que recordar que semanas atrás Sudáfrica presentó una demanda internacional en contra de Israel acusándolos de genocidio, de estar cometiendo este grave delito en Gaza, exigiendo también que la Corte Internacional les ordene detener los ataques. Lógicamente lo que hemos visto, esta decisión de la Corte Internacional de Justicia es un fallo preliminar, porque el fallo final, la Corte no se ha pronunciado respecto a un cese al fuego. Este fallo final, ese veredicto final podría tardar años, podría demorarse mucho tiempo. Lo que se esperaba era probablemente que la Corte recomiende un alto al fuego y una manera de mediar este conflicto que está cobrando la vida de muchos inocentes, pero eso no ha ocurrido. Obviamente, el primer ministro en Israel, Benjamin Netanyahu, él ha dicho, bueno, nosotros tenemos nuestro derecho a defendernos, estamos defendiendo el derecho de Israel a defenderse de esos ataques y nosotros estamos centrando nuestros esfuerzos en hacer desaparecer a ese grupo extremista, ese grupo radical, terrorista Hamas. Lamentablemente, las consecuencias las están pagando miles de inocentes. Recordemos también que es importante, ¿te acuerdas? Los más de 240 secuestrados y todavía hay más de 100, más de un centenar que no han sido entregados a sus familias, no se les ha liberado. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no?, que están, digamos, que siguen tensando esta relación y esta posibilidad de tranquilidad en la zona, ¿no? De hecho, la Corte ha exigido también la liberación de los rehenes. Hamas ha emitido un comunicado diciendo que ellos van a respetar esto. Ahora, ¿hasta qué punto pueden hacerlo o no? Hay que recordar
que desde hace casi 4 meses de que comenzaron esos ataques, esto es una respuesta al ataque de Hamas en octubre, recordás la primera semana de octubre, Hamas ha dicho que hay muchos rehenes que han muerto. Y han muerto debido a los ataques de Israel. Bueno, no han presentado evidencia a esto, o sea, ellos han asegurado, bueno, han muerto, incluso han difundido videos de rehenes que dicen, que confirman eso, que dicen, bueno, sí, hay personas que han perdido la vida debido a los ataques de Israel, pero obviamente pueden ser mensajes dirigidos por Hamas. Pero que digamos, si ellos tuvieran la ¿no? intención de devolver, entregar a estas personas que los mantienen en cautiverio, así fuera el cadáver finalmente, ¿no es cierto?, o lo que fuera, pues tendrían que entregarlo finalmente, porque su familia también tiene derecho a darle un velorio a estos rehenes en todo caso, pero no hay, digamos, la intención en todos los meses que han pasado. Esto empezó el 7 de octubre, donde recordemos que empezó con este ataque a este concierto que había en la zona de la Franja de Gaza, y bueno, se mataron indiscriminadamente a más de 1000 personas, ¿no? Así es una situación sumamente violenta y terrible, desproporcionada también. Y desde ese entonces hay familias que están llorando y esperando el retorno, ¿no es cierto?, de sus familiares que han sido secuestrados. Claro, obviamente. Entonces a ti te pueden decir, no, ya se murieron, te pueden decir, no, ya se han muerto un montón, pero bueno, tú quieres de todas maneras como familia que estás esperando alguna respuesta. En el peor de los casos, quisieras que te mandaran, por último, el cadáver de tu hijo. Así es. De hecho, ¿no?, todos los familiares, o sea, parte de los familiares de los rehenes, han protestado hace unos días en la residencia de Netanyahu. Se concentraron y protestaron exigiendo una solución, o sea, que el gobierno haga algo, que llegue a una mediación, que planteen alguna respuesta respecto a la situación que tú bien señalas, desesperada que ellos están viviendo porque no tienen ninguna información de sus familiares. Y de hecho, muchas de estas personas decían, o sea, lo único que nosotros estamos viendo es que hay ataques, que aumenta una cifra de muertos, que Israel es visto en otros países como una nación genocida, como que nosotros estamos matando inocentes, pero el gobierno no nos dice nada. O sea, no hacen absolutamente nada por devolvernos a nuestros familiares, a mi padre, a mi hermano, a mi madre, a mi esposa, que están secuestrados y no nos dan ninguna información. Y obviamente eso genera dudas respecto a qué tan efectiva es la operación que ellos están realizando, si es que tienen en mente rescatar a los rehenes o simplemente esto ha pasado a un segundo plano. Entonces ahí es donde vienen las interrogantes. Bueno, y lamentar, ¿no?, también, y nuestra solidaridad por el peruano que ha muerto, este peruano reservista, Yuval López, que es un chico de 27 años que estaba ahí, lamentablemente por un ataque de Hamas, pues ha terminado sin vida, ¿no? Así es.